Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestra enseñanza, prudencia y sencillez. Para los que no vinieron hace 8 días, vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos ponernos todos en tono de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 17, nos habla de 4 animales. Y vimos que nos habla de las ovejas, de los lobos, de las serpientes, pero también nos habla de la paloma. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces hablamos de que estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y se las dijo a sus discípulos. Y le dijo que Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo, nosotros debemos entender que nosotros no estamos en el cielo. Nosotros nacemos de nuevo, pero estamos en un mundo cruel y hostil, gobernado por el diablo, y que el diablo lo que va a buscar es matarnos. Vamos a estar como ovejas en medio de lobos, es decir que nosotros vamos a estar en peligro, nuestra familia va a estar en peligro, nosotros como seguidores de Cristo vamos a estar en peligro, y por eso Dios nos dice que nosotros necesitamos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo les decía que no íbamos a hablar de sencillos como palomas porque nosotros como cristianos es lo que siempre trabajamos y hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Es la obra que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe cómo ser sencillo como paloma, porque el Espíritu Santo ha producido en nosotros ese fruto. Ahora nosotros vivimos en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad. Vemos el fruto de Dios obrando en nuestras vidas, pero nos hace falta trabajar en ser prudentes como serpientes, porque nosotros sabemos que la paloma es un tipo del Espíritu Santo, pero también vemos que la serpiente es un tipo del diablo, y uno a veces cuando Dios le habla y le dice que uno debe ser prudente como serpiente, uno tiene como el mal concepto de ser como el diablo, y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos comportarnos como palomas, pero en algunas situaciones nosotros debemos ser prudentes como una serpiente, porque estamos como ovejas en medio de lobos. Nosotros estamos en un mundo cruel y hostil, y nosotros necesitamos entender eso. Y el versículo 17 dice: ¿guardados de quiénes? Acá el Señor no nos dice que nos guardemos de los demonios, nos dice que nos guardemos. Nosotros necesitamos tener cuidado de los hombres. Y luego dice que nos entregarán en los concilios y en las sinagogas nos azotarán. Qué chistoso que la palabra de Dios no nos dice que nos entregarán a la cárcel, al gobierno, a tantas cosas, sino que a los concilios y a las sinagogas. Es decir, que es dentro de la misma iglesia que nosotros debemos tener cuidados, y que dentro de la misma iglesia debemos comportarnos como palomas y como serpientes. ¿Listo? Vamos ahí. Seguimos. Vimos en 1 Timoteo 4:1 que dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué pasará? Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vimos que en los últimos tiempos nosotros veremos que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Es decir, que algunos en el nombre de la fe escucharán espíritus engañadores para engañar a otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice: y a doctrinas de demonios, doctrinas movidas por demonios. Por eso Dios nos dice que nosotros necesitamos ser como palomas sencillos, pero también necesitamos ser prudentes como serpientes, y más en este tiempo, más dentro de la iglesia, porque uno de los señales de los últimos tiempos es que habrán personas que apostatarán de la fe. ¿Sí? Hay personas que engañarán a otros en el nombre del Señor. Y también nos dice, había otra escritura en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que dice la palabra de Dios: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son estos tiempos? Peligrosos. Díganle a su vecino, son tiempos peligrosos. Pero ¿por qué son peligrosos? Dice, porque habrá, ¿qué? Hombres. ¿Se acuerda que el Señor les dijo que se cuidaran de quiénes? Y acá dice que los tiempos son peligrosos, no por el tiempo, es peligroso ¿por qué? Por los hombres. Porque mira el tipo de hombres en el cual nosotros estamos rodeados. Mira lo que la palabra de Dios dice, porque habrá hombres amadores De sí mismos. o sea que habrá hombres que lo demás no les importa. Solo les importa mi beneficio, lo que yo quiero. Dice, amadores de sí mismos. Sigue diciendo, ávaros, que les encanta el dinero, que hacen lo que sea por dinero. Y dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que tendrán apariencia De piedad. o sea que ¿dónde van a estar? En la iglesia. En la iglesia. Ellos van a decir santo, gloria a Dios, aleluya. Y luego dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces nosotros debemos entender que en este mundo hay apariencias. Hay apariencia de piedad, pero la palabra de Dios nos dice que serán lobos disfrazados de ovejas. El mejor disfraz del lobo es la oveja, es el que a él más le gusta. Y el Señor nos dice que por esa razón, porque en los últimos tiempos este será el tipo de personas que serán crueles, aborrecedoras de lo bueno, pero que tendrán apariencia de piedad, es que nosotros necesitamos ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Y hablamos hace 8 días que la palabra de Dios nos mostraba que debemos ser sagaces, ¿se acuerda? Que nosotros vimos que la palabra sagaz era el que veía el peligro y se apartaba de él. Que cuando la palabra de Dios hablaba de sagaz, hablaba de que la casa sobre la roca estaba construida. Y dice que el hombre prudente fue el hombre sagaz, construyó su casa sobre la roca, porque él pensó, si viniera una tempestad, si viniera una lluvia, yo ya construí mi casa para que eso no la tumbe. El que construyó sobre la arena, él construyó diciendo, no, eso a nosotros no nos pasa nada, Dios nos guarda. Él no construyó sobre la roca. El otro construyó pensando en lo malo que podría suceder, y por eso cuando las cosas malas sucedieron, su casa no cayó. En cambio, el que construyó sobre la arena, su casa cayó y fue grande su ruina. Entonces lo que nosotros vimos hace 8 días es que el Espíritu Santo nos enseñaba que nosotros debemos ser prudentes, que nosotros debemos pensar. Nosotros sabemos que Dios nos guarda y nosotros lo creemos, ¿sí? Pero también sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos y que cualquier cosa puede suceder y que uno necesita ser prudente, porque la palabra dice que nosotros somos ovejas en medio de lobos. ¿Y sabe qué le pasa a una oveja que no sabe y no ve el peligro? Se la comen rapidito. Y nosotros necesitamos cuidar nuestros hijos del peligro. Nosotros debemos cuidar nuestra familia del peligro, debemos cuidar nuestra fe del peligro. Entonces por eso Dios nos enseña a ser prudentes como serpientes. Entonces bueno, ya entramos en sintonía de lo que vimos hace 8 días. Entonces ahora sí quiero pasar a lo siguiente, y es que vamos a ver algunas características de la serpiente. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas características de la serpiente y por qué Dios nos dice que nosotros debemos ser prudentes como serpientes. Una de las características de la serpiente es que ella es discreta. En este lugar podría haber una serpiente y nadie se da cuenta, porque la serpiente no ladra, sino que ella al contrario va caminando y antes va diciendo ¿sí? Si hay algo que nosotros hoy en día tenemos que aprender es la discreción, a guardar nuestra casa, a guardar de lo que Dios nos ha dado. Un problema que tenemos hoy en día son las redes sociales. Hoy todo el mundo cuenta todo.
Me voy de vacaciones, me fui con fulano, y los ladrones están mirando, ¡ay, se fue de vacaciones! Mire cuándo vuelve, la casa está vacía, y todo van comentando, y el diablo está chequeando y está mirando para atacarlo y hacerle daño. Nosotros necesitamos aprender a ser discretos, ¿sí? A hacer las cosas calladitos. Si usted tiene un plan y un sueño de Dios, usted órelo, créale a Dios por ese plan, pero trabaje con su boca callada. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Porque le contó su sueño a la persona equivocada. Entonces el diablo que dijo, pues se cree muy soñador, y de una vez fue a destruir lo que Dios había puesto a él. Hermano, el mundo no le va a aplaudir sus sueños de Dios. Al contrario, el diablo va a querer destruir los sueños que Dios le ha dado. El diablo le va a decir que usted no es capaz de hacerlo. Va a poner todos los impedimentos para que esos sueños no se hagan realidad. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser discretos. La serpiente ya anda y nadie se da cuenta. Nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas en estos tiempos peligrosos calladitos. Si usted sabe que hay gente maligna y perversa que está detrás de su economía, que está detrás de usted, ¿por qué tiene que estar contando todas las cosas? Nosotros necesitamos aprender a ser prudentes. Hoy en día el psicólogo es Facebook. La mujer tiene un problema con el esposo y ella de una vez, los hombres, y va escribiendo y todo el mundo viene, uy, la hermana como que se peleó con él. O él también, cualquier cosa, y de una vez van copiando todo. Y van publicando su vida, su privacidad. Este es mi novio, este es mi... Y la otra, mírelo, ese es, voy a caerle. Porque eso es lo que el diablo hace. El diablo está buscando hacernos daño. Por eso necesitamos aprender de la serpiente que ella es discreta. Número 2, la serpiente es objetiva. Es decir, que la serpiente no ataca a no ser que ella vaya a comer o que se vea en peligro. Ella no anda atacándole y tirándole a todo, sino que ella es objetiva. Ella sabe, ella ataca simplemente cuando tiene hambre y va a cazar, o si alguien la ataca. De lo contrario, ya no está pique y pique en todas partes. Uno como cristiano también debe aprender a ser objetivo. Uno debe aprender a invertir en lo que usted ve que es importante invertir. El mundo siempre va a buscar distraernos, siempre va a buscar que nosotros hagamos cosas, pero nosotros necesitamos ser objetivos y centrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabe cuál es su prioridad? Dios. Número 2, su familia. Es lo más importante. Número 3, su trabajo, su salud. Usted debe enfocarse en lo realmente importante. No invierta su tiempo en cosas en lo que el diablo lo quiere distraer y que lo van a desviar del plan y del propósito de Dios. ¿Sí? Si usted ama al Señor con todo su corazón, ¿usted qué debe enfocarse? En orar, en leer la palabra de Dios, en pasar tiempo con Él. ¿Cuántas horas pasan las personas hoy en día en las redes sociales? En la televisión, en Netflix, maratoneando. Pero venir a orar en la iglesia una hora, uy, todo ese tiempo, pastora, pastor, no se puede media horita, 15 minutos, 5, 3, 2, 1, porque no estamos siendo objetivos en lo que debemos ser objetivos. Debemos invertir nuestro tiempo en lo que es, en lo que Dios nos ha llamado a hacer y en lo realmente importante. Número 3, vemos que la serpiente es metamórfica, es decir, que ella, si está en un ambiente que es seco, donde todo es café, ¿ella qué pasa? Ella inmediatamente es café. Usted no va a ver una serpiente fucsia en un lugar verde, sino que ella, si el lugar es verde, ella es verde. Si el lugar es café, ella es café. O sea, ella se camufla dentro de su entorno. Y es lo que Pablo decía: a los judíos fui como judío, a los gentiles fue como gentil, a los que no tenían ley, como si no tuviera ley, a los que tenían ley, como si tuviera ley. Nosotros necesitamos aprender también de la serpiente a ser metamórfica. Si usted le va a predicar a uno que está en la calle, usted no va a llegar a hablarle con unos términos que él ni siquiera pueda entender. Usted necesita bajar al nivel de él y hablarle igual que él.
Usted necesita camuflarse. Si usted está en su trabajo, usted va y se camufla con los de su trabajo, usted comparte con ellos, pero usted va con la intención de predicarles el evangelio. No estoy diciendo que ahora usted se va a volver igual que ellos, no, sino que usted con estrategia, usted va a acercarse a ellos, así como Pablo decía, yo a los gentiles fui como gentil. Él no fue a los gentiles como judío, porque si no, no lo iban a recibir, si no, no iban a recibir el mensaje. Entonces él como fue como gentil y les predicó y los ganó para Cristo. Cuando fue a los judíos, él no fue como un gentil delante de los judíos, él fue como un judío y los judíos lo recibieron y él pudo predicarle a los judíos. Dice la palabra de Dios que a los que no tenían ley, él se hizo pasar como si él no tuviera ley, pero él estaba bajo la ley de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender a camuflarnos en el entorno en el que estamos. Si usted vive en Patio Bonito y se va a poner todos los días sus tacones, su corbata y su vestido, téngalo por seguro que los ladrones van a estar detrás suyo todo el tiempo. Usted aquí necesita camuflarse como los demás, porque estamos en tiempos peligrosos. Entonces necesitamos aprender de la serpiente, normales, sencillos, como somos, predicándoles. Si usted ve un habitante de calle, usted se va normal, sin nada ostentoso, sin nada, y usted va y le predica el evangelio. Que si usted se fue al norte y va a predicarle a los de estrato 6, pues no se puede ir feo porque no le van a poner cuidado. Se tiene que arreglarse y camuflarse entre ellos y predicarles del evangelio también. Necesitamos aprender a ser estratégicos, metamórficos. ¿Para qué? Para ganar a otros. Porque a veces, por ser cuadriculados y enfrascarnos en una sola cosa, no ganamos a nadie. Y necesitamos aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 4. Vemos que la serpiente es osada. Ella siempre caza animales más grandes que ella. Ustedes ven que la serpiente, ella ataca y ella no va a atacar nada pequeño. Ustedes han visto esos documentales donde la serpiente caza hasta un venado. Y usted dice, pero ¿cómo hizo eso? Ella lo mordió y después ella empieza a descoyuntarse los huesos que tiene en la boca hasta que se lo traga, y después usted la que ella queda ahí que no se puede ni mover, más grande, porque ella siempre caza animales más grandes que ella. Nosotros necesitamos aprender a creer por cosas grandes. Amén. Necesitamos aprender a ser osados y creer. La palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Y hermanos, Dios respalda la fe. Amén. ¿Sí? Usted tiene que aprender a ser osado y creer por cosas grandes. El problema es que nosotros hemos sido programados por nuestros padres, por el mundo, creer que nosotros no podemos, pensar que nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas. Y si nosotros dependiéramos de nuestras fuerzas, pues déjeme decirle que de verdad no podríamos lograr nada, porque nosotros somos limitados. Pero si nosotros creemos que tenemos un Padre que es todopoderoso, podemos creer por cosas grandes y Señor, yo creo que yo le voy a apuntar a esto. ¿Qué es lo más difícil que le va a poder suceder? Pues que no lo logre. Pero es mejor que usted lo haya intentado a que usted nunca lo haya intentado. ¿Qué tal que usted lo intente y lo logre? Pero si usted no intenta nada, pues nunca va a lograr nada. Entonces nosotros necesitamos aprender también a ser osados, a creer por cosas grandes, porque Dios nos da la capacidad de poder realizarlas. Otra característica de la serpiente es que ella es solitaria. Ustedes nunca ven que la serpiente caza en manada o en jauría. Ella siempre va solita. Y si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es a vivir solos el evangelio. Déjenme decirle, hermanos, que hay personas que dicen, no, es que yo voy a la iglesia por mi papá, yo voy a la iglesia por mi mamá, yo voy obligado por mi mamá, yo voy obligado por mi mujer, yo voy obligada por mi esposo. Pero cuando uno va obligado, nunca va a poder tener un resultado. Uno necesita aprender a vivir su cristianismo solo. Porque, querido hermano, usted vino a la tierra solito, y cuando se vaya de aquí va a partir solo. Usted necesita aprender a vivir su proceso en Cristo solo. Yo sé que es más bienaventurado, que mejores son dos que uno. Gloria a Dios, yo creo que es mejor dos que uno solo, pero usted necesita primero aprender a vivir solo su cristianismo para que usted después lo pueda compartir con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Porque hay personas que mientras el padre vive, todo el mundo siguió a Cristo.
pero el papá murió y todos se volvieron atrás y no volvieron a seguir a Cristo. O sea, seguían a Cristo por esa persona. Nosotros necesitamos aprender a vivir el cristianismo solos. Que si me echó la novia, amo a Cristo. Que si tengo novia, amo a Cristo. Que si tengo trabajo, amo a Cristo. Que si no lo tengo, también amo a Cristo. Aprender a vivir nuestro cristianismo solos. Hay personas que dicen, no, yo no volví a la iglesia porque el pastor me miró mal. Entonces, ¿usted vivía su cristianismo por el pastor? No, que yo no volví a la iglesia porque el hermano me defraudó, el hermano me robó. Bueno, X o Y, tantas cosas que usted ve en la iglesia, y por eso usted va a dejar de seguir a Cristo. Nosotros necesitamos aprender a vivir solitos nuestro evangelio con el Señor, porque al fin y al cabo nuestra relación con Dios es personal. Yo como esposa puedo orar mucho por mi esposo y puedo clamar que Dios tenga misericordia en muchas cosas, pero yo le voy a dar cuentas a Dios de mi vida y Él le va a dar las cuentas a Dios de su vida. Yo puedo orar por mis hijos y puedo pedirle a Dios que Dios los salve, pero mis hijos tendrán que darle cuentas a Dios y ellos tendrán que aprender a vivir su vida cristiana solos. Entonces nosotros necesitamos aprender a vivir solos, que no esté el otro empujándonos. Hay personas que mientras uno los llama van a la iglesia y pedaleando y pedaleando, pero después usted no los llama más y nunca más vuelven. A veces la gente dice, es que los pastores están ingratos. No, hermano, yo creo que usted tiene que vivir la vida cristiana solo y a su manera. Porque si usted vive la cristiana porque yo lo llamo y cada vez que yo lo llamo usted viene a la iglesia, entonces usted está viniendo por mí. Usted tiene que venir porque usted entiende la necesidad de que usted necesita conectarse con Dios, de la importancia de congregarse en estos últimos tiempos, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que el día del Señor se acerca. Y el Señor dice que cuando el día del Señor se acerque, muchos tendrán por costumbre no congregarse. Y nosotros necesitamos aprender a congregarnos, a vivir nuestra vida solos. Si me llaman, qué bien. Si no me llaman, también, igual. Yo sigo al Señor. Amén. Solitos. ¿Sí? Necesitamos aprender de la serpiente. Número 6. La serpiente es indomesticable. Hay muchos que tienen la serpiente ahí en una coca y le dan una serpiente y dicen, no, es que ya la domestiqué. Déjele la tapa abierta a ver si de verdad la domesticó, porque ya en ella tiene una naturaleza, y ella cuando vea la posibilidad de atacar, ella va a atacar porque esa es su naturaleza, es indomesticable. Yo creo que nosotros como cristianos, nosotros debemos ser iguales. Nosotros no podemos vender nuestros principios y el mundo no puede domesticarlos a vivir como ellos quieren que nosotros vivamos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros no nos debemos amoldar a este mundo, que nosotros no debemos dejarnos contaminar, que nosotros no debemos tener el mismo molde, sino que nosotros debemos renovarnos cada día en la palabra de Dios para vivir como Dios dice. Es decir, que nuestros principios cristianos deben ser inviolables. Amén. Nuestros principios deben ser algo que nosotros no negociamos. En un grupo familiar hablábamos esta semana de que a un cristiano le pidieron que trabajara el domingo. Y a él le dijeron que él no trabajaba los domingos, porque el domingo era para el Señor y su familia. Y a causa de eso, a él lo bajaron a un puesto más horrible. Y él decía, bueno, así me bajen, no me importa, pero yo no voy a vender el principio que Dios me ha dado, ni voy a cambiar a Dios y a mi familia por dinero. Eso es una persona indomesticable. O sea, el mundo siempre nos va a tratar de condicionar a lo que el diablo dice, pero nosotros debemos tener nuestros principios claros. Y no debemos permitir que nada ni nadie nos robe lo que Dios nos dio. Amén. Ni la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios y los principios que Dios nos ha dado. Entonces nosotros debemos entender eso. Número 7. La serpiente se transforma y se renueva. Así como las águilas llegan a cierta edad, creo que son 40 años, y su pico ya es largo y sus uñas son largas, y ella se sube a una montaña y ella misma a golpe se quita el pico
para que le nazca uno nuevo. Y cuando ya le nace ese nuevo, ella empieza a arrancarse una por una las garras, porque ya las tiene muy largas, y le salen nuevas, y ella se renueva y vive otros 40 años. Lo mismo hace la serpiente. La serpiente lleva un proceso donde ella tiene un tamaño, pero después de ese tiempo, ella tiene que mudar toda esa piel para que pueda crecer, porque si ella no bota esa piel, no puede crecer. Y ese es un proceso de transformación de la serpiente. Nosotros debemos ser iguales. Nosotros necesitamos tiempos de transformación en la presencia de Dios. Que si hay algo en mi vida que me está estorbando, así me duela, Señor. Ay, si nadie dice amén. Pero es verdad. Hay gente que a nosotros no nos deja crecer. Hay gente que no nos permite renovarnos, sino que al contrario son como un freno para que nosotros no avancemos. Esa gente usted tiene que... Mire, hermano y hermana, a usted no le dé miedo cortar las cosas y cortar personas de su vida. A veces uno como cristiano, ay no, pero es que ¿qué va a decir? Ay, pero ¿qué me importa? Si no me sirve, yo corto eso. Usted no tiene que darle temor a acercarse a la iglesia y decir, mire, muchas gracias, pasamos tiempos muy chéveres, pero sabe que yo veo que ya tú y yo, como que no, hasta ahí, ya. ¿Cuál fue el problema? Porque usted necesita transformarse, usted necesita renovarse, porque hay personas que usted lo atrapan. Hermano, hasta a veces la misma familia. ¡Oh! Sí, hasta a veces la misma familia. Por eso el Señor a veces dice, a veces los enemigos de ustedes serán los de su misma casa. Y uno necesita por eso tener la prudencia y la sagacidad de la serpiente para identificar quién es el que me está retrasando, qué es lo que no me deja avanzar, qué es lo que pasa. Uno necesita saber, porque uno necesita transformarse. Y si usted no deja eso que lo amarra, usted nunca va a poder crecer. Nosotros necesitamos cada día crecer, renovar. Es lo mismo que cuando hay amistades que usted ve que eso no, corte eso, pero hay amistades de Dios que usted ve que esas personas lo ayudan a crecer, que lo animan, que usted ve que qué bueno. Uno necesita tener ese discernimiento de parte de Dios. Número 8. Vemos que la serpiente es agresiva. Usted cuando ve una serpiente, usted no le provoca hacer lo que es cuando ve un gatico. Ay, tan linda la serpiente, ¿no? Sino que usted ve una serpiente, usted ¿qué hace? Uy, no, qué susto, qué miedo, ¿sí? Nosotros también debemos que cuando el diablo lo vea, diga, uy, no, ¿sabe qué? A ese déjelo quietico, quietico. Porque lo que hablábamos hace 8 días, a veces la gente tiene el concepto de que el cristiano es bobo, de que el cristiano es tonto, de que al cristiano lo podemos robar, de que al cristiano no le podemos hacer porque él no va a decir nada. Nosotros necesitamos aprender a ser prudentes, sagaces. Y dijimos que la sagacidad no es para que nosotros le hagamos daño a otros, sino que la sagacidad es para protegernos nosotros de los que nos quieren hacer daño. Porque vimos que una revelación hace 8 días, ¿se acuerdan? Que los cristianos también mienten. ¡Ay, pastora! Los cristianos también mienten. Hay cristianos que dicen mentiras. Hay cristianos que engañan a otros hermanos. Hay cristianos dentro de la iglesia que roban a otros en el nombre de Dios. Hay cristianos que envuelven a otros en negocios que no son correctos en el nombre de Dios. Y nosotros que necesitamos tener la sagacidad de la serpiente para cuando venga el superhermano a querer engañarnos, nosotros tengamos ese discernimiento de Dios y decir, no, esto como que no es tan maravilloso como lo pinta. Porque a veces los cristianos, ay hermano, usted que es de fe, gloria a Dios, venga, tengo este negocio. No, eso simplemente es hacer esto. Y lo embauca y usted dice, ay sí, se emociona y todo. Y cuando va a llegar la hora no era nada de lo que el hermanito lindo le dijo, sino que usted se ve metido en un problema y usted dice, ¿yo cómo voy a salir de eso? ¿Y quién lo metió en ese problema? Otro hermanito. Por eso nosotros necesitamos aprender a ser sagaces, no para hacerle daño a otros, sino para no dejarnos dañar y embaucar por los que sí quieren venir a engañarnos. Porque hermanos, dentro de la iglesia también hay personas con corazones dañinos. Hay personas con corazones que no le importa la fe de otros, sino que les interesa su bien propio, porque hay hombres que en los últimos tiempos serán amadores
Solo les importa a ellos, todo lo que vimos. Y el Señor dice que tendrán apariencia de Piedad. dirán aleluya, gloria a Dios, pero su corazón está torcido. Por eso nosotros necesitamos la sagacidad y la prudencia de Dios para poder identificar cuando el diablo quiere venir a engañarnos disfrazado de oveja, porque el lobo se disfraza de oveja. Entonces nosotros vemos, y quiero ya para cerrar enseñar cómo ser sagaz, ¿sí? O cómo ser prudente, como dice que prudente es como serpiente. Ya vimos unas características de la serpiente, pero queremos ver cómo ser sagaz, cómo ser prudentes, porque nosotros somos como palomas, no hay ningún problema, nosotros somos como palomas. Nos hace falta la otra parte, porque el Señor dijo, deben ser como palomas, pero también deben ser como serpientes. Lo que pasa es que uno a veces se va para un lado y olvida el otro, y el Señor nos dice que debemos también tener el otro, porque estamos en medio del lobos, somos ovejas en medio de lobos, en tiempos peligrosos. Por eso vamos a ver cómo ser sagaces. ¿Listo? Entonces, número 1, ¿qué nos hace sagaces? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando nosotros la leemos, adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede discernir cuando alguien venga a decirle cosas que usted sabe que van en contra de la palabra de Dios. ¿Usted cómo sabe que algo va en contra de la palabra? Porque usted ya la ha leído y usted sabe, no, la palabra de Dios no dice esto. Entonces eso lo va a enseñar a ser sagaz y diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, porque para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y lo único que nos muestra qué es lo verdaderamente bueno es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos da sagacidad? Número 1, la palabra. Mire lo que dice Proverbios 1:4. Dice, para dar sagacidad a los simples. Cuando yo leí ese versículo, yo dije, ay Señor, yo a veces soy muy simple. Y uno necesita recibir la sagacidad de la palabra de Dios, que Dios nos muestre y nos revele qué es lo que realmente hay detrás. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sí ve lo que hace la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Amén. Necesita leer la palabra para que la palabra le dé inteligencia. Pero aparte de inteligencia le dé cordura. A los jóvenes hoy en día le falta cordura. Sí. ¿Y sabe qué es lo único que les puede dar cordura? Porque hoy en día el joven se deja retar por cualquier cosa. Ay, entonces lo reto que usted no es capaz de hacer esto. Y el joven que no tiene palabra, ay, pues para las que sea. Le faltó la sagacidad de ver que el diablo lo quería destruir. Y por una simple palabra que no es capaz, él por mostrar que sí era capaz, vaya a hacer lo que el diablo le dijo, y el diablo le cae con toda a destruirlo. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús? Ay, que usted no es capaz de convertir esta piedra en pan. Hubiera sido un joven sin cordura, ay, ¿cómo que no? Pues se va a convertir. Le obedeció al diablo. Pero el Señor Jesús no se dejó tentar por lo que el diablo le dijo. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le sacó la palabra de Dios. La palabra de Dios le dio la sagacidad a Jesús para hablarle al diablo y no dejarse tentar. Por eso vimos que nuestro ejemplo es Jesús. Jesús vino como cordero, pero él también es león. Y vimos que el Señor Jesús era como paloma. Él siempre se convirtió como paloma, se comportó como paloma, pero también fue sagaz para diferenciar cuando el diablo venía a tentarlo y cuando los fariseos le ponían trampas para que él cayera, y Jesús no cayó en ninguna de sus trampas, porque Jesús tenía la sagacidad dada por el Espíritu para no caer en lo que el diablo le quería hacer para dañarlo. ¿Sí ve que ahí están las dos partes? Uno debe ser como paloma, pero también debe ser como serpiente para no dejarse engañar del diablo, para no caer en las trampas y en lo que el diablo quiere hacer. Y lo que nos da sagacidad es la palabra. Por eso, hermano, ame leer la palabra de Dios. Ame congregarse. Ame ir a los grupos familiares. Ame estudiar en SEPCO. A veces la gente dice, no, SEPCO es solo para los pastores. No, SEPCO es para el que ama la palabra de Dios. Si usted ama la palabra de Dios, usted vaya a estudiar. Usted no sabe lo que es exponerse media hora o una hora aquí a la palabra de Dios. Usted ya se va a exponer 4 horas a que le den Biblia.
Usted tiene que sacar sagacidad. Dios le va a hablar y le va a mostrar. Entonces, qué bueno que nosotros meditemos en la palabra, porque la palabra nos da sagacidad. Número 2, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sagacidad, nos da de nuevo. Ustedes miran a Pedro, que Pedro negó al Señor Jesús por miedo que lo mataran. Pero después de que el Espíritu Santo vino sobre él, él fue y predicó. Y con poder y de nuevo les dijo: ustedes que mataron al Señor Jesucristo. Ya no tenía el miedo de que lo mataran. Ya él predicó con denuedo y con poder la palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos da la sagacidad o el denuedo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alerta cuando alguien quiere venir a dañarlo. Usted siente algo dentro de usted. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? ¿Ustedes han sentido al Espíritu Santo? Que a veces como que usted dice: el Espíritu Santo, no se vaya por allá, y uno como que siente dentro de uno que Dios le está hablando, y uno dice: uy, no, yo como que por allá mejor no me voy. No falta el que dice: no, Dios está conmigo, me reviesto, y va y se mete allá. La palabra de Dios dice que el prudente ve el peligro y se aparta. El Espíritu Santo también nos alerta dentro de nosotros cuando algo está mal. Hay personas, si ustedes supieran la cantidad de personas que llegan a ofrecernos negocios, ¿cierto, mi amor? Pastor, le tengo el negocio, y el Espíritu Santo dentro de uno, y uno ya sabe que esa es una persona que viene a timar, a engañar, a venir a hacer cosas que no están bien, y uno necesita hacerle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sagacidad, nos muestra las cosas que están mal, Él nos enseña a ser avispados, nos enseña a ver lo que otros no ven. ¿Sí? Es como el rey, como Samuel, cuando le tocó ir a ungir al rey. Él miraba a los hijos de Isaí y él vio uno grande que era del ejército y dijo: este es. Pero el Espíritu Santo le dijo: los hombres solo ven lo que está delante de ellos, pero yo miro el corazón. Y el Señor le enseñó una gran lección, porque todos los que él veía que eran, ninguno era. Y cuando vieron a David, el Señor le dijo: este es. Así nos pasa cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nuestros sentidos y nuestros ojos nos pueden decir que sí, que está bien, que no hay problema, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede alertar dentro de nosotros si eso de verdad es real y genuino o si no lo es. Por eso nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Amén. Número 3, la intuición y la voz interior. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo y hay dentro de nosotros algo, la intuición, la conciencia, la que nos dice: cuidado, cuidado. Lo que pasa es que a uno eso desde pequeñito se lo van matando, se lo van quitando. Es, por ejemplo, cuando usted mira a un niño y a los niños siempre les enseña: vayan, salude a fulanito. Y la niña: no, yo no quiero saludar a fulanito. Vaya a ver, o si no le voy a dar un golpe. Y uno obliga al niño a que vaya a darle un beso a alguien que tal vez la niña ve y dice: yo no quiero, porque ya en su intuición siente que ese tipo le puede hacer daño. Y uno a veces como papá viola esa intuición que los niños tienen dentro de ellos y los obliga a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Nosotros necesitamos aprender que dentro de nosotros hay una voz que nos habla, una intuición. Si usted dentro de usted siente que no es, eso pasa mucho, por ejemplo, con los jóvenes. Cuando ellos están en la búsqueda de su novia, de su esposa, de su esposo, dicen: pastor, ¿y uno cómo hace para saber que es el correcto? Tranquila, que si es el correcto, hay algo dentro de usted que le va a hablar que sí es. Pero si usted de pronto en su corazón usted dijo: ¿será que sí? ¿Será que no? Si usted siente duda, téngalo por seguro que ese no es. Porque ya dentro de usted hay una alerta que le está mostrando algo que no es, que no cuadra, que usted como que no ve. Cuando es algo de Dios, usted dentro de usted tiene una firmeza, usted tiene una convicción dentro de su espíritu, que aunque el mundo afuera esté revoloteado y usted vea que todo el mundo le diga que no, pero si dentro de usted tiene un sí, es un sí. Pero desde afuera todo el mundo le dice que sí, que eso es, pero usted dentro de su corazón siente que no. Aprenda a hacerle caso a la voz que hay dentro de usted. Número 4, no hagas nada por emoción. A veces esto lo usan mucho los vendedores.
Cuando usted va a mirar un carro, no, pero firme de una vez. Y eso lo emocionan. Y usted que nunca ha paseado, para que pasee con su familia. Y empiezan a moverle las emociones. Y usted, ay, sí, sí, sí. Y entonces, pero no le dan la posibilidad de que usted vaya y lo piense, sino que firme de una vez. Pero no. Y no lo dejan ir porque le movieron sus emociones. Y cuando le movieron sus emociones, está emocionado. Y usted firme de una vez. Cuando usted llegó a la casa y ya la emoción bajó, dijo, la embarré. Entonces no haga nada por emociones. A veces la gente aún no le sabe mover las emociones. Dentro de la iglesia aún no le sabe mover las emociones. Por eso a nosotros no nos gusta hacer nada por emoción. Mire, nosotros pedimos la ofrenda antes de la predicación. Porque usted cuando predica y todo, que la gente está bajo el poder del Espíritu Santo, que la gente está con una emoción de pronto de Dios, la gente puede hacer cosas que ni siquiera en su cabeza había querido hacer. Por eso uno necesita aprender a hacer. Nosotros no nos guiamos por emociones, nosotros nos guiamos por convicciones, lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios lo dice, así es. Que yo siento, usted puede sentir lo que usted quiera, pero lo que es. ¿Cuántos sienten mucha emoción por la mañana madrugar a congregarse? No, usted lo que siente es un sueño. Ay, yo no me quedo. Pero usted se queda dormido porque sintió. No, usted por convicción, usted dice, yo me levanto porque es el día del Señor. Y la palabra dice que no dejan de congregarse. Y usted por su convicción domina su emoción y usted va y se congrega. El problema es cuando uno vive por emociones. Por emociones, ay, hoy sí sentí orar, hoy no sentí orar, hoy sí sentí cantar, hoy no sentí cantar. Entonces usted vive, no, hermano, nosotros no nos guiamos por emociones. Por eso tenga mucho cuidado cuando alguien viene a usted a moverle sus emociones para que usted haga algo emocionado. Cuando la gente le dice, no, pero es que tiene que ser ya. Cuando la gente le dice que las cosas tienen que ser ya, que no le dejan a usted ni pensar ni orar, eso ya usted tiene que ver que... Es como cuando usted va a comprar algo, no, pero tiene que apartarlo de una vez, porque es que ya lo van a vender, y si usted no lo aparta de una vez, bueno, pues hermano, si no es para mí, entonces lo que es para mí, Dios me lo da, Dios me lo guarda, pero no voy a tomar ninguna decisión apresurada por emociones. Por lo general, todo lo que tiene que ser respuesta ya, es una manipulación. El manipulador siempre lo coge a usted así, que tiene que ser de una, ya, que usted no puede pensar, que usted no puede decir. Usted necesita aprender a ser sagaz. Entonces cuando usted ve que alguien viene a mover sus emociones y que tiene que ser de una, usted dé un paso atrás y diga, no, muchas gracias. Porque cuando no le dejan el tiempo para pensar, sino que tiene que tomar una decisión ya, sin usted consultar con su familia, sin usted orar, sin usted preguntarle al Señor, usted va a caer en un engaño del diablo. Porque lo que es de Dios no tiene prisa. Es como, ay, nos tenemos que casar ya, porque es que me van a echar de la casa. Pues que la echen de la casa. Yo no me voy a casar porque me van a echar de la casa, yo me caso por convicción. Y cuando es el tiempo y el momento adecuado, no es porque tocó. Pero a veces la gente es manipulando a otras con las emociones para que hagan cosas que uno no quiere hacer. Entonces, número 4, no hagas nada por. Número 5, indaga. Número 5, ¿qué? Indaga. Cuando alguien te ofrezca algo, usted pregunte. Es que es chistoso. Es como las brujas que dicen que le dan el número de la lotería. Bueno, y si usted se lo sabe, ¿usted por qué no lo hace? Pero la gente va y les paga que para que le den el número. Y si ellas lo supieran, entonces porque ellas no lo harían. Uno no indaga. Uno no averigua, no examina. Le ofrecen un negocio, pero usted ni siquiera verifica, bueno, este hombre tiene buena reputación, cuántas veces ha quebrado, cómo le ha ido, es verdad lo que está diciendo, sino que uno crea todo lo que la persona le dice, pero no averigua. Uno necesita averiguar para no ser engañado. Por eso cuando usted dentro de la iglesia vengan hermanitos a ofrecerles que usted indague. Averigüe, pregúntele a otros, venga, ¿usted conoce a este hermano? ¿Usted ha trabajado con él? ¿Usted sabe? Empiece a indagar y averiguar, porque a veces nos engañan por no indagar y por creer todo lo que nos dicen. ¿Sabe usted que indagar no es pecado? Usted necesita informarse, usted necesita saber con quién va a hacer negocios, porque usted no solamente está invirtiendo su creencia, sino su patrimonio. Por ejemplo, que usted va a trabajar con alguien, usted va a invertir sus ahorros, y si es un engañador y le robó la plata, usted perdió todo el patrimonio que usted tenía para trabajar con su familia porque se dejó engañar por otro.
que en el nombre de Cristo vino a ofrecerle muchas cosas, pero lo engañó, lo robó. Yo he visto muchas cosas en la iglesia en el nombre del Señor y muchos robos y muchas cosas terribles que han hecho en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nunca indagaron, nunca preguntaron, nunca dijeron, oiga, ¿será verdad? Oiga, pero esta señora, ¿por qué me dice que es virgen si tiene 3 hijos? Sí, así a uno le da risa, pero es que así es. Hay personas que vienen y lo meten a uno tantas cosas que uno dice, oiga, pero hay personas que dicen, no, pastor, es que yo soy millonario, yo le voy a dar una ofrenda a la iglesia, pastor, pero es que necesito que usted me dé una ofrenda. Bueno, si usted es millonario, ¿por qué viene a pedir? ¿Por qué se bajó del bus? Hay que averiguar, hay que indagar. Ya ahí uno puede discernir que es un engañador. Número 6, aprende de tus Errores. Aprende de tus Errores. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, que como cristianos pensamos que todos en la iglesia son como nosotros, ¿sí? Que tienen un buen corazón y que uno nunca pensaría en hacerle mal a nadie. Pero lastimosamente a veces uno cae en el error y después de que cae en el error aprende de que no era así. Lo tenaz es que usted haya caído y siga cayendo, como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y con la misma piedra, y con la misma piedra. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. La primera vez nos pasa porque de pronto no sabíamos, pero ya la segunda necesitamos aprender de nuestros errores y pedir que Dios nos direccione y que Dios nos muestre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que nos quiere dañar. Y mire lo que dice Daniel 5:12 para terminar. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, diga mayor espíritu, y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces vemos que en Daniel había un espíritu superior que le daba el entendimiento, que le ayudaba a interpretar sueños y a descifrar enigmas y resolver dudas. Este es el Espíritu Santo, que nos da un espíritu de prudencia y de sagacidad para que nosotros podamos interpretar todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Porque a veces cuando uno es cristiano, y más pasa cuando uno es nuevo, uno piensa que todo lo que a uno en la vida le pasa viene de parte de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que no. Hay cosas que vienen a la vida, otras que vienen de parte del diablo. Y que nosotros necesitamos aprender a discernir qué viene de Dios y qué viene del diablo. Porque uno como cristiano a veces pierde la sagacidad o pierde la prudencia, porque uno piensa que todo lo que nos rodea viene de parte de Dios y que todo lo que viene a nuestra vida viene de parte de Dios. No, la palabra dice que todo lo bueno desciende del cielo, pero también hay tentaciones que vienen de parte del diablo, que vienen disfrazadas como algo bueno, pero que su fin va a ser camino de muerte. Por eso necesitamos la prudencia y la sencillez que vienen únicamente de Dios. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.